La semana pasada estuvimos hablando acerca de las disciplinas espirituales. El pastor Oscar estuvo haciendo la introducción y estuvo hablando acerca de la necesidad que tenemos nosotros los creyentes de practicar las disciplinas espirituales. Y hoy vamos a hablar sobre el ayuno, que es esa respuesta del cuerpo ante cualquier anhelo de nuestro corazón. Y es que todas las personas están expuestas a pasar situaciones difíciles como enfermedad, escasez económica, quizás pérdida de seres queridos, etcétera. Todos estamos expuestos y obviamente nosotros los creyentes no estamos exentos de también pasarlas. El hecho de que estemos en Cristo, eso no nos hace inmune al sufrimiento. La diferencia es que nosotros asumimos esas mismas adversidades, pero las enfrentamos con la esperanza en Cristo. Nosotros no desesperamos. Y hay una práctica que es muy común en la mayoría de las iglesias y es la de ayunar. Y normalmente ayunamos por situaciones particulares, especialmente en esos momentos de dificultad. Cuando tenemos una situación bastante difícil, entonces como que sentimos la necesidad de ayunar. Y entonces cuando uno le pregunta a las personas, ¿por qué estás ayunando? Entonces te dicen, no, estoy ayunando por mis hijos, estoy ayunando por mi cónyuge, estoy ayunando por un examen que me van a hacer y para que el examen salga todo negativo. Y bueno, aquí podría quedarme toda la tarde solamente enumerando las razones por las cuales nosotros, los creyentes, ayunamos, con la esperanza de que ese sacrificio que nosotros hacemos del ayuno pueda resolver la situación. Pero la pregunta es, ¿realmente deberíamos ayunar por estas cosas? Y mi intención y mi anhelo es que después de este sermón nosotros podamos entender cuál es el verdadero propósito del ayuno. El desayuno es para después del ayuno. ¿Cuál es el verdadero propósito del ayuno? Entonces vamos a empezar definiendo qué es el ayuno. Según la Real Academia de la Lengua Española, el ayuno está definido como la abstención voluntaria, parcial o total de comer alimentos o beber alguna clase de líquidos durante un periodo de tiempo, por motivos religiosos, razones médicas o por salud y bienestar personal. Es muy interesante que la práctica del ayuno no es nueva. La práctica del ayuno se remonta aún a los tiempos del Edén. Porque antes de que Dios le dijera al pueblo en Éxodo 20, no matarás, Dios ya les había dicho en Génesis a Adán que no comiera, que se abstuviera de comer algo. Y Adán cometió el primer pecado precisamente fallando a esa orden o a ese mandamiento que Dios le había dado. ¿Y cómo pecó? No teniendo control sobre su deseo de comer ese fruto. Podríamos decir que si Adán no hubiese comido del fruto, sino que hubiese ayunado del árbol del conocimiento, seguramente no hubiese sido expulsado del Edén. Por eso Gregorio el Grande escribió lo siguiente: hemos caído de los gozos del paraíso a través de la comida. Entonces, levantémonos a través del ayuno. Y es que como creyentes, nosotros necesitamos entender que el ayuno es, primero que nada, la forma en la que nosotros los creyentes tenemos para reversar los efectos de la caída. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando los deseos de nuestro cuerpo para obedecer la voluntad de Dios. Si una persona puede aprender a controlar sus ansias por las cosas buenas, como es en este caso la comida, seguro podrá también ser capaz de controlar las ansias por las cosas malas que le pueden conducir a pecar. Pero necesitamos, como creyentes, ser entrenados. Y la única forma en la que nosotros nos entrenamos, al igual que en lo físico, en lo espiritual, es practicando, solamente con la práctica. Estamos viviendo tiempos donde el ayuno está de moda. Yo no sé si usted ha escuchado que muchas personas quieren ayunar. Yo diría que la mayoría de las personas quieren hacer ayunos, pero los propósitos son diferentes.
Por ejemplo, está el ayuno intermitente. Yo creo que nadie de ustedes ha escuchado de eso, ¿cierto? El ayuno intermitente, que es comer de ciertas horas a ciertas horas. Creo que empiezan la última comida a las 7 de la noche y la siguiente a las 11, 12 del día siguiente. ¿Esto qué busca? Salud física, pérdida de peso o longevidad. Si yo mejoro mi estado físico, entonces también puedo puedo ralentizar mi envejecimiento. Está también el Ramadán musulmán. Es un ayuno obligatorio, ellos lo hacen en comunidad y lo único que buscan es el mérito a Alá. Pero ellos lo que hacen es que no comen desde la puesta del sol hasta que el sol se oculta, pero luego cuando el sol se oculta, cuando es de noche, se comen todo lo que no se han comido en el día y más, para poder tener fuerzas al día siguiente, o sea que realmente no están haciendo mayor cosa. También hay algo que se llama el ayuno de dopamina, no sé cuántos han escuchado esto. Esto es un ayuno de tecnología y las personas ahora están buscando la forma de desconectarse de la tecnología para resetear el cerebro. Entonces ayunan del teléfono, la tablet, el computador, por determinadas horas al día con el objetivo de que su mente se resetee, para no estar expuestos a los rayos que generan. Está el ayuno de la New Age o la nueva era, que lo que busca es desintoxicación del cuerpo. También el ayuno político, o también llamado huelga de hambre. Y son aquellas personas que se meten voluntariamente en huelgas de hambre para lograr o presionar un cambio social en un país. Como podemos ver, hay gran diversidad de personas ayunando en el mundo al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace diferentes a nosotros los cristianos cuando ayunamos? Y lo primero que nosotros debemos aclarar es que los creyentes no ayunamos para ganar puntos con Dios. Él ya nos ama. Él nos amó desde el día de nuestro nacimiento. Nosotros no ayunamos para doblarle el brazo a Dios y con nuestros ayunos lograr que Dios cambie su voluntad para con nosotros. Aunque es verdad que ayunar puede traer grandes beneficios para nuestros cuerpos y nuestra salud, tampoco es el propósito. Tampoco ayunamos para manipular a otras personas. Lo que nos hace diferente a nosotros los cristianos cuando ayunamos es que el ayuno cristiano es relacional. Es relacional, es la respuesta de amor de un hijo cuando se presenta en esos momentos sagrados delante del Padre. Esa es la definición que nosotros como creyentes podríamos darle al ayuno. Y no solo eso, hay un elemento que está vinculado al ayuno, porque cuando nosotros dejamos de comer, nos abstenemos de comida, sin este elemento, eso ya no es un ayuno, sino que es aguantar hambre. Y el elemento es la oración. El ayuno cristiano debe estar siempre acompañado de un tiempo de oración. Porque si usted no saca tiempo para orar, usted lo único que está haciendo es aguantar hambre. Y el ayuno en la Biblia nunca aparece solo. Tenemos, por ejemplo, a Nehemías en el capítulo 1. Él dice que había estado ayunando y orando. En Daniel 9 vemos a Daniel que había estado en oración, en súplica y con ayuno. Encontramos a los discípulos, a los apóstoles que ministraban al Señor y ayunaban en Hechos capítulo 13. Y luego en el capítulo 14, después de haber orado con ayuno, entonces ellos enviaron a Bernabé y a Felipe para el servicio. Deben siempre estar conectados el ayuno y la oración, porque la oración le da dirección y propósito al ayuno. Es como la diferencia entre estar callado y orar en silencio. O sea, ninguno de los dos está pronunciando una palabra. Pero estar callado es ausencia de palabras. Pero orar en silencio, o sea, no hay palabras audibles, pero sí hay palabras en nuestra mente que nosotros estamos levantando ante la presencia del Señor. El ayuno, mis hermanos, es la respuesta de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en oración ante momentos que son serios
momentos sagrados y momentos trascendentales en la presencia del Señor. Lo segundo que tenemos que ver hoy son las razones correctas por las cuales debemos ayunar. Debemos ayunar en respuesta al pecado y la injusticia. El pecado rompe la paz en todo lugar. El pecado tiene el poder para romper la paz en todo el mundo. Y nuestra respuesta corporal ante esa ruptura debe ser el ayuno. Y encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Permítame mostrarle un par de ellos. Por ejemplo, en Levítico 23, versículos 27 y 29, el Señor le pide al pueblo ayunar por el pecado personal. Y les dice, el día 10 de este séptimo mes será el día de expiación, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Esto era la celebración de la fiesta del Yom Kippur, que significa día de la expiación. Y es una fiesta que todavía los judíos celebran. Y en este pasaje, la palabra afligir es el sinónimo de ayunar, porque ese día es el día en que todo el pueblo, toda la ciudad, todos los creyentes deben ayunar. Es el único ayuno obligatorio que el pueblo de Dios está condenado o destinado más bien a cumplir, destinados a guardar. Este día estaba dedicado a la entera confesión de nuestros pecados delante de Dios. Y cuando las personas ayunaban, era una señal externa del arrepentimiento que ya había sucedido dentro del corazón de ellos. Entonces ellos primero se tenían que arrepentir y posteriormente, después de confesar los pecados, ayunaban para presentarse en esa relación cercana con el Padre. También lo vemos en Pablo, en Hechos capítulo 9. Dice la Biblia que cuando el Señor resucitado se le presentó a Pablo, él estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió cosa alguna, porque el encuentro de Pablo con Cristo fue tan impactante para él que su respuesta natural fue ayunar completamente la comida y la bebida durante 3 días. Deuteronomio capítulo 9, versículo 16, vemos a Moisés ayunando también por el pecado de otros. Que no solamente ayunamos por nuestros pecados, sino que también tenemos o debemos ayunar por el pecado de otros y por las tragedias nacionales. Después de que bajó Moisés del monte con las tablas, dice que vio al pueblo adorando un becerro y diciendo, aquí está el Dios que nos sacó de Egipto. Y entonces dice la palabra que Moisés tomó las 2 tablas, las arrojó de las manos y las hizo pedazos. Y se postró delante del Señor como al principio, por 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua a causa de todo el pecado que habíais cometido. Moisés ayunó por el pecado de todo el pueblo. Y esto es un desafío para nosotros como creyentes, porque cuando nosotros vemos que alguien peca, ¿qué hacemos? Nosotros juzgamos, nosotros criticamos, nosotros acusamos, pero el desafío es que cuando alguien peque, nosotros podamos ayunar por el pecado de esas personas. Y entonces nuestra crítica se va a convertir en un ayuno intercesor. Este es el desafío de parte de Dios para nosotros en este día. Que si alguien peca, nosotros podamos estar orando por ellos. Y si es un pecado colectivo, con mayor razón. Moisés oró por el pecado de todo el pueblo. No estaba ayunando por su pecado. Él ayunó y oró por el pecado de otros. Y eso es un gran desafío para nosotros. Porque, claro, eso conlleva de que nosotros cambiemos nuestras formas de actuar. En Isaías 58, versículos 6 y 7, se nos muestra que Dios rechaza el ayuno sin injusticia social. Él dice, no es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, partir tu pan con el hambriento, porque es que la conexión entre ayunar y dar ha sido practicada desde todos los comienzos, desde el inicio de la iglesia cristiana. Ya por allá en el año 100 después de Cristo, el pastor de Hermas escribió que en el día en que ayunes, calcula el precio de los manjares que no has comido y ese dinero dáselo a las viudas y dáselo a los huérfanos.
Entonces el día que nosotros ayunemos, según lo que dice el pastor de Hermas, entonces nosotros deberíamos calcular, mira, pues yo el próximo domingo no voy a ayunar, entonces no voy a ir a comer al restaurante latino ahí en Elephant, y entonces somos 4 en la familia y nosotros nos gastamos normalmente 80 libras o 50 o 100, lo que se gasten. Entonces yo no voy a ir, vamos a ayunar ese día, pero ese dinero lo voy a destinar para ayudar a una familia o para ayudar a alguien. Eso era lo que hacían los primeros creyentes. San Agustín decía, ¿cuántos pobres se pueden llenar con el desayuno que nosotros hemos dejado? Ellos ayunaban, pero esa comida que no se comían, la repartían a los pobres. Y se daban cuenta que habían personas que eran saciadas con esas comidas que ellos no participaban. John Wesley dice su biografía que él distribuyó 50 libras recaudadas, que en la época de John Wesley era muchísimo dinero, las distribuyó inmediatamente con las personas necesitadas. Él le solicitó a la iglesia que hicieran un ayuno colectivo un día y que trajeran a la iglesia el dinero que no se iban a comer. Figuradamente hablando, claro, nadie se come el dinero. Pero el dinero que no iban a invertir en comida, que lo trajeran a la iglesia, y entonces juntó 50 libras de la época y eso lo repartió también entre los necesitados. Y aún fuera de la iglesia, fuera de los creyentes, por ejemplo, los mormones, que fueron fundados por allá en el siglo XVIII, 1830, ellos mensualmente designan un día de ayuno colectivo con el objetivo de recaudar ese dinero para darlo a los pobres y necesitados. ¿Cuánto más nosotros, los creyentes? Entonces esto es una invitación, mis hermanos, a que nosotros pensemos en cuál es el propósito por el cual nosotros ayunamos. La segunda razón correcta por la que debemos ayunar es en los momentos de dolor y de pérdida. Nosotros encontramos en 2 Samuel capítulo 12, encontramos a David rogando a Dios por su niño y aún ayunando. Y es que el ayuno es una respuesta que nosotros buscamos en medio de un dolor que es tan profundo que nos impide hasta comer. Vale la pena rescatar que a pesar de que David oró y que David ayunó, la voluntad de Dios se hizo y ese niño murió. Por lo tanto, podemos decir que ayunar y orar no van a mover la voluntad del Señor. Orar y ayunar no es para que nosotros logremos nuestros objetivos o para que nosotros alcancemos nuestros anhelos, sino que nosotros, como dije hace un momento, ayunamos y oramos para mostrarle al Señor nuestra relación con Él. En el Salmo 35 encontramos al salmista ayunando incluso por los enemigos. Aquí está el salmista diciendo que, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, humillé mi alma con ayuno. ¿Cuántos de aquí ayunan por aquellos que les hacen daño? Ninguno, ¿cierto? Yo voy a bajar la mano también. Ninguno. O sea, ¿quién ayuna por los enemigos? David. Y esa es la invitación, mis hermanos. ¿Y saben por qué? Porque es que es bueno para nosotros. Porque cuando nosotros oramos y ayunamos por las personas que nos hacen daño, estamos protegiendo nuestro corazón del rencor y de la amargura. Eso es lo que hace. Nos estamos humillando delante de Dios, diciendo, yo no hice nada, pero aún así, Señor, yo voy a ayunar y voy a orar por esas personas que me han hecho daño. ¡Wow! ¡Qué tremenda es la palabra del Señor! Y qué bueno como nos confronta siempre. Otra razón es que ayunamos cuando anhelamos una cosa intensamente. Algo que si Dios no interviene, no lo vamos a poder conseguir. Y el ejemplo más claro lo tenemos con Ana, la madre de Samuel, en el capítulo 1 del libro de Samuel. Ella respondió a su esterilidad con ayuno. Ella buscaba ser madre con un anhelo profundo. Y en ese tiempo, ante Dios, Dios le permitió rendir ese deseo. Vuelvo y lo repito, y no me voy a cansar de hacerlo. Dios le concedió a Ana su deseo, pero porque era su voluntad, no porque Ana había ayunado. De hecho, si uno lee la Biblia, ustedes como buenos lectores seguro lo sabrán mejor que yo,
La intención de Ana no era consagrar inicialmente a Samuel, sino que ella quería tener un hijo porque ella era estéril y la otra mujer de su marido no, ya le había dado hijos. Entonces ella, en esa época, las mujeres que no tenían hijos eran vistas como que era una maldición de parte de Dios el no tener esos hijos. Y ella no quería ser la maldita, la mujer maldita del Cana. Y entonces ese era su anhelo inicial. Pero cuando Dios se lo concede, entonces Dios le cambia inmediatamente su pensamiento. Y entonces ella, en agradecimiento por el hijo que Dios le da, va al templo y lo consagra para el servicio al Señor. Ese es el poder de nuestro Señor. Él tiene el poder para transformar nuestros pensamientos y para transformar nuestros deseos. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí vinimos a este país con propósitos equivocados. Con propósitos equivocados, quizás para hacer dinero, quizás para aprender el idioma, pero en el camino Dios nos cambió esos propósitos alineándolos a su santa voluntad. Y por esa razón usted está aquí en este lugar. Por eso está usted aquí hoy escuchando la palabra del Señor. Porque es Dios el único que puede transformar nuestros deseos. También en Hechos capítulo 13 vemos a los discípulos que necesitaban claridad para tomar decisiones. Dice la palabra que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Hermanos, cuando necesitamos, como iglesia, como siervos del Señor, necesitamos tomar decisiones trascendentales, decisiones que involucran la obra del Señor, necesitamos orar y necesitamos ayunar. En 1 Samuel capítulo 7, el pueblo tenía la sensación de que Dios estaba distante. Después de que, claro, perdieron el arca, y entonces ellos decían: hemos perdido el arca del Señor, está distante. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Ayunó. Todo el pueblo ayunó. Y decían: contra Jehová hemos pecado. Entonces el ayuno les servía para tener esa relación cercana con Dios y buscar su presencia. Y la última razón correcta es que ayunamos entre el ya y el todavía no. Ayunamos en este proceso en el que estamos entre que el Señor nos llamó y el Señor viene o nos llama a su presencia. Porque mientras que esperamos la venida de Cristo, la Didaché, que es el conjunto de enseñanzas de los primeros creyentes, dice, por ejemplo, antes del bautismo deben ayunar tanto el que bautiza como el que es bautizado. Y debe ser una práctica y pocas veces se hace. Pocas veces se hace. Venimos a la iglesia, desayunamos en casa o almorzamos en casa y luego venimos a hacer las prácticas eclesiales como si nada. Y creo que en eso, como iglesia y como creyentes, fallamos bastante. En Marcos capítulo 2, versículos 19 y 20, Jesús le explicó a sus discípulos que después de su partida, entonces ayunarán en aquel día. Y yo no sé si a ustedes les pasa, lo hablaba con el pastor Oscar y lo decía el pastor Oscar también esta mañana en el servicio, hay días que uno despierta como con una cosa por dentro, como con un vacío, como con una falta de llenura. ¿Y cuál es nuestro clamor? Señor, ven pronto. Señor, ven pronto porque no le encuentro como sentido a esto. Y entonces anhelamos y clamamos por la venida del Señor. Y es en esos momentos cuando el Señor nos está llamando a que nosotros ayunemos, que nos pongamos en un ayuno, en oración, en esos momentos entre el llamado y el momento en que estaremos en su presencia. El tercer punto del sermón es: ¿y entonces qué nos enseña Jesús con todo esto? En el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, versículos 16 y 18, Jesús habla sobre el ayuno. Y él dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En este pasaje Jesús dice: cuando ayunéis. Y al examinar todas estas razones que hemos visto hace un momento, nos damos cuenta de que vamos a tener que ayunar en algún momento, porque cualquiera de estas razones las vamos a encontrar.
o vamos a tener un deseo o un anhelo intenso por algo, vamos a estar pasando una situación, o sea, vamos a necesitar ayunar. Y entonces Jesús nos dice la manera correcta en la que la debemos hacer. Nos instruye en algo que es muy significativo y es en el cual Él hace algo, mayor énfasis, es en el ayuno privado. El ayuno privado. Tú cuando estés con el Señor en el secreto. Es cierto que necesitamos ayunos comunitarios. Nosotros como iglesia creo que no hemos convocado como grupos, los líderes, los de alabanza, las mujeres tienen sus ayunos por aparte en la oración, pero como iglesia no, hemos fallado en eso, nunca hemos convocado un ayuno comunitario. Creo que el Señor nos está pidiendo que desarrollemos ese hábito, Él nos dice que nuestra cara debe mostrar gozo. Y es muy interesante porque cuando yo leía esto, me traía quizás a 15, 18, 20 años atrás, en una iglesia en Madrid, donde había un hermano que él ayunaba mucho. Y hacía ayunos hasta de 20 días, 25 días, 30 días. Lo hacía por salud, por perder peso, pero, o sea, su rostro era un poema. Él llegaba a la iglesia y tú, hermano, o sea, ¿te pasa algo? ¿Estás enfermo? Y él decía, no, es que estoy ayunando, llevo ya 10 días ayunando. Y entonces era como proclamándolo a los cuatro vientos, ¿sí? Y el Señor nos está diciendo que podemos ayunar con motivaciones equivocadas. Quizás nuestro ayuno no es para agradar al Señor, no es por tener una cercanía, una relación con Dios, sino por agradar a las personas o por encontrar quizás un reconocimiento de parte de las personas, una alabanza, como para que digan, wow, mira, el hermano Miguel, 30 días ayunando. Wow, yo quiero ser como el hermano Wilmer, que ayuna tanto, buscando una alabanza. Pero eso mismo era lo que hacían los fariseos de la época. Ellos cambiaban su apariencia externa para que las personas supieran que ellos estaban ayunando. Y de eso es que nos está diciendo el Señor que nos debemos librar. Porque la Biblia presenta a los seres humanos como unidades orgánicas. ¿Sí? Podemos decir que el ayuno es el cuerpo hablando de lo que el corazón anhela. Por eso, cuando nosotros ayunamos, debemos mantenerlo como algo secreto, como algo entre tú y Dios, donde nosotros le manifestamos a Dios nuestro deseo de tener un tiempo de intimidad en su presencia. Y que ese tiempo es más importante que el gozo o la satisfacción que nos pueda dar la comida o la bebida. Para eso ayunamos. Porque ¿quién no encuentra gozo en comer? Y si la comida está buena, con mayor razón. Encontramos gozo. Y cuando uno tiene sed, un vaso de agua bien fría o una Coca-Cola o lo que quieran beber, ¿quién no encuentra satisfacción en eso? Eso al final uno termina con un fresquito. Pero el ayunar, bebida y comida, es decirle al Señor que ese fresquito, ese gozo que nosotros sentimos con la comida, esa alegría, esa satisfacción, es menor que la alegría y la satisfacción de estar en la presencia del Señor, demostrándonos a nosotros mismos que somos capaces de dominar los deseos de nuestros cuerpos, porque más adelante vamos a poder hacerlo también por las cosas que no nos ayudan. Basilio el Grande escribió, si el ayuno presidiera sobre nuestra vida, enseñaría a la gente no solo a controlarse respecto a la comida, sino también a evitar la avaricia, la codicia y todo tipo de vicio. ¿Verdad o mentira? Y aquí está la realidad práctica de nuestras vidas como creyentes. Si no podemos controlar nuestros deseos por la comida y la bebida, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder controlar nuestros deseos por el pecado? Nuestros deseos por el chisme, por la crítica, por la avaricia. Y no se trata de abstenerse del uso de tecnología, o sea, un ayuno de dopamina, como yo decía ahora. O no, yo esta semana no voy a ver telenovelas. Yo esta semana no voy a usar el teléfono, yo esta semana voy a ayunar chocolate. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido ayunar esas cosas.
El ayuno del que habla la Biblia es abstención de comida, alimentos y de bebida. No ayunamos para lograr alguna cosa de Dios, sino por la seguridad de tener a Dios de nuestro lado. Y cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros como Él prometió, entonces esa seguridad nos va a llevar naturalmente a participar del ayuno como respuesta a su amor, a su salvación y a su gracia. Eso es lo que hace la confianza que tenemos nosotros en el Señor. Es muy importante, y esto es muy importante, notar que antes de practicar el ayuno, debemos tener en cuenta que el ayuno no es para todas las personas. ¿Por qué digo esto? Porque hay condiciones que nos deben llevar a consultar con algún médico si podemos o no podemos ayunar. Por ejemplo, si usted, como yo, tiene diabetes, aunque yo ayuno, mi diabetes es tipo 2, si usted tiene diabetes tipo 1, debe preguntarle a su médico si es bueno, porque cuando uno usa insulina, uno debe comer con más frecuencia y no puede estar mucho tiempo sin comer. Si usted está embarazada o tiene periodo de lactancia, porque usted sabe que necesita nutrientes para el bebé. Si usted está tomando algún medicamento que requiere una alimentación especial y usted sabe que si se toma ese medicamento con el estómago vacío le va a hacer daño, entonces usted no puede ayunar. Si sufre trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, tampoco es recomendable hacerlo. Si tiene bajo peso, desnutrición, si sufre estrés crónico, problemas de sueño, consulte con su médico antes de hacerlo. Pero también es importante escuchar nuestro cuerpo. Si usted no sufre nada de estas cosas, pero usted está ayunando y resulta que a usted le da mareos en el tiempo del ayuno, le da debilidad, entonces debería inmediatamente suspender el ayuno y buscar una opinión médica. Y le digo todo esto para que luego usted no diga, ay, pastor, yo estoy aquí en el hospital porque como usted dijo que había que ayunar, entonces yo no podía ayunar. No, o sea, el ayuno no es para todas las personas. Práctica. ¿Cómo hacemos esto entonces? Se recomienda, si usted no tiene el hábito de ayunar, que usted lo haga poco a poco. Usted puede empezar con una sola comida. Entonces usted no desayuna y luego toma sus comidas y su cena, o usted no almuerza y hace ayuno entre una cosa y la otra. Pero lo más importante es que si usted prescinde de alguna comida, utilice ese tiempo para orar. Si usted trabaja, pues entonces en ese tiempo de la comida, vaya y dése una vuelta. Se va al carro, se va a caminar y en ese tiempo ora, para que luego no estén los compañeros de trabajo diciéndoles, oye, no trajiste comida, mira, te comparto la mía, o empiezan a preguntarte cosas que quizás tú no tienes o no quieres responder. Entonces utiliza el tiempo siempre con propósito específico. Ya luego de que tú has iniciado con la práctica del ayuno en un periodo corto, entonces ya puedes empezar a alargar tu ayuno. Entonces dice, voy a ayunar el desayuno y el almuerzo y ya por la noche ceno, lo levanto. Pero no hagamos como los musulmanes. No nos comamos todo lo que no comimos en el día. Entonces nos ponen el desayuno, el almuerzo y la cena juntos. O sea, hagámoslo siempre con sabiduría. Si el trabajo requiere esfuerzo físico, hidrátese durante el ayuno. No lo haga completo. Si requiere concentración extrema como conductor o un médico, por ejemplo, un cirujano, es mejor ser sabios y hágalo durante el tiempo libre, durante sus días que tenga off. Porque yo no sé si usted se imagina a un cirujano en la sala de cirugía y con la mano temblorosa porque está ayunando. O sea, sería totalmente irresponsable, ¿cierto? O un conductor de autobuses que esté allí con mareo y eso porque está ayunando. Entonces seamos sabios. Debemos ayunar en secreto como Jesús enseñó y ayunar con generosidad utilizando el dinero que podemos ahorrarnos para un bien común y ayunar en comunidad por las necesidades colectivas. En Mateo 6, que leí yo hace un momento, el versículo 18 dice que tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar. Y yo me preguntaba, ¿y de qué recompensa está hablando el Señor? Y la recompensa no es obtener las cosas que pedimos. Yo recuerdo las iglesias donde yo asistía
algunas de las que asistía en España y en Colombia, eran iglesias más carismáticas y siempre era como vamos a hacer un ayuno y escriban sus peticiones y vamos a ayunar por esa necesidad suya. Y era la intención era que el ayuno iba a doblar el brazo de Dios para que usted pudiese obtener eso que usted pedía, ¿no? Pero la recompensa de la que habla Dios es la libertad que tenemos del dominio de nuestros apetitos. Porque es en la intimidad con el Padre donde nosotros vamos a ser fortalecidos, vamos a recibir el poder que necesitamos para vencer todas las tentaciones que se nos presentan. Porque sin ese poder vamos a sucumbir a ellas. Necesitamos estar en la presencia del Señor. La recompensa que recibimos es el poder acercarnos al trono de la gracia del Señor con total libertad en arrepentimiento. Como dice Joel capítulo 2. A una hora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno. ¿Qué momento sagrado de nuestras vidas hoy necesita una respuesta de Dios? ¿Qué momento sagrado de nuestro, en la presencia del Señor, necesita de nuestro ayuno? Meditemos en esa pregunta, en esa respuesta, para que podamos nosotros entonces ponernos en un tiempo de ayuno. Esta es la palabra del Señor para nosotros en este día. Importancia del ayuno y qué es el verdadero ayuno y qué es lo que el Señor dice sobre el ayuno. Que nosotros podamos meditar a lo largo de la semana en ella, desde hoy mismo, y que si el Señor lo pone en nuestros corazones, que nosotros empecemos a practicar esta disciplina espiritual en el menor tiempo posible. Los discípulos ayunaban 2 veces a la semana. Hay iglesias que lo hacen, ayunan 2 veces a la semana. Como el Señor lo ponga en nuestros corazones.